La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que tratamos de mostrarle cómo trabajan, ¿no? Cómo hacen los que llamamos maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que, bueno, consultores, asesores de políticos, de empresarios. Dos preguntas tenemos para esta hora de Maquiavelo. Una de ellas es la ley de abastecimiento, que, bueno, supuestamente la semana que viene va a tener sanción completa de la Cámara de Diputados y como ya más o menos lo definimos aquí en la hora de Maquiavelo, la ley de abastecimiento es algo así como el pase a disponibilidad del Poder Ejecutivo, concretamente de Axel Kicillof, de todas las empresas. El gobierno con la ley de abastecimiento va a poder meterse en las empresas, decirles qué tienen que vender, a cuánto tienen que vender, cuánto tienen que ganar, si tienen que ganar o no. Y uno de los capítulos que se espera, bueno, esperemos que no, esperemos que sean especulaciones nada más, es que esta ley de abastecimiento le puede servir al gobierno perfectamente para ir por la soja. Porque la soja, en parte la cosecha de este año todavía está, no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje interesante, en silobolsa, en los campos, a la espera de una devaluación del dólar. Mientras tanto, por supuesto, el precio internacional de la soja sigue cayéndose, pero bueno, el productor local mira más el precio del dólar y la devaluación que espera que venga antes que el precio de la soja en Chicago. El gobierno ya pidió, la FIP ya pidió que la gente en los campos dé la georreferencia de sus silos como para que eventualmente, bueno, la gendarmería pueda ir a los campos con camiones y llevarse la soja. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿se animará Cristina a revivir la 125, que recordemos en el 2008, bueno, estuvo a punto de costarle prácticamente? Néstor Kirchner había decidido renunciar después de la derrota de la 125 y en las elecciones que siguieron en 2009 el resultado fue nefasto. La otra pregunta que nos vamos a hacer en la hora de Maquiavelo es si este fenómeno que pasó ahí en la localidad de Marcos Juárez, un pueblito en el medio del campo, ¿no? Aclaremos, un pueblito de 10.000 almas en el sur de Córdoba, si esto podría ser un anticipo de una alianza del PRO de Mauricio Macri con, bueno, una parte de UNE, por lo menos la parte de los radicales y alguna parte más, y que finalmente pasaría algo similar en todo el país, y es, como habíamos pronosticado en la hora de Maquiavelo, repase por favor el programa anterior, varias encuestas de varios encuestadores que estaban indicando que hoy, aún faltando 400 días para las elecciones de octubre del año que viene, se está perfilando una muy probable segunda vuelta entre Massa y no el Frente para la Victoria, Scioli o quien sea el candidato, sino Mauricio Macri. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. ¿Se animará Cristina a revivir la 125? ¿Será quizá una estrategia, no sé, para algo?
Roberto Vargas, usted lo conoce, el hombre es, bueno, además de periodista, es consultor político y por supuesto lo conoce a Raúl Aragón, ahora de vuelta en la Argentina, después de una larga estadía allá en Estados Unidos, nuestro encuestador de cabecera. Y yo les tiro la pregunta, ¿ustedes vieron, bueno, sale la ley de abastecimiento? Sí, entre otras cosas porque acá hay un dato político que no se puede soslayar. Y me parece que hay que reconocer que hubo un error de apreciación bastante severo entre colegas, consultores, todo lo que funciona en este ambiente, que cuando ellos pierden la elección de mitad de término del año pasado, concretamente más que nada en la provincia de Buenos Aires, a manos de Sergio Massa, se pensó que venía de un operativo desbande. Ese operativo desbande iba, por ejemplo, a incluir las cámaras, tanto diputados como senadores, diputados que se iban de los bloques, o concretamente del bloque del Frente para la Victoria. Esto no pasó. No pasó, ¿no? Esto no aconteció. El kirchnerismo tiene sólidas mayorías parlamentarias, a un año vista de esa elección, no se le ha desmembrado. No ha habido fuga tampoco de ministros. No, incluso el único caso que se hablaba que podía ponerlo en peligro eran los diputados del gobernador de Río Negro, un experto en Río Negro acá, Raúl Aragón, que efectivamente el gobernador se pasó al masismo, pero los diputados dijeron que acompañan los proyectos, claro. Por eso digo, esto hay que revisarlo bien a la hora de hacer los análisis, porque si no vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Y me parece que lo que hay que subrayar acá son dos cosas. Una es, cuando se habla del tema de la gobernabilidad, que otra vez se está poniendo en cuestión, me parece que no es tanto porque haya cambiado la correlación de fuerzas, sino porque se prevé en el horizonte, y en un horizonte no muy lejano, que una serie de medidas económicas erróneas, la última es la masiva impresión de dinero sin ningún tipo de respaldo, puede generar una situación límite, sobre todo con los precios. Es decir, tenemos una inflación, hay que recordar, por ejemplo, que las naftas subieron 44% en lo que va del año. Y que la emisión monetaria, o sea, la maquinita del Banco Central está a full. A full. 44% en un país donde el 87% de los transportes de mercancías, sea cual fuere, se hace por vía terrestre. Pone un piso a la inflación muy alto. Ya un piso del cual no sabemos cómo seguimos. Entonces, digo, separemos las cosas. Una cosa es la unidad política en torno al Frente de la Victoria. Eso no está hoy por lo menos en cuestión. La verdad es eso. Otra cosa es lo que las medidas económicas van a traer como relieve, y ahí sí me parece que pongo un interrogante. Primero yo me pregunto, ¿no, Raúl? ¿Vos cómo la ves a Cristina? Ya están preparando el ambiente como para ir al campo a hacerse, porque la soja son dólares, concretamente. O sea, si el gobierno con la ley de abastecimiento puede, digamos, expropiar la soja, porque la ley se lo permite, porque se lo considera que es una especie de encanutamiento especulativo, para hablar con Cristina, bueno, serían dólares exportables, porque eso le permitiría al gobierno no solamente quedarse con la retención de la soja en dólares, sino con toda la soja en dólares, como se hizo en el 2009, ¿se acuerdan?, con los fondos de pensión, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando el transporte de la soja se ocupa el sistema agropecuario, el sistema de transporte privado, Moyano, etcétera, es una cosa. Ahora, la operación, la magnitud de la operación que hay que montar. Pero Cristina, no es inviable, ¿no? Pero el gobierno podría salir a contratar los mismos camiones que contratarían para la cosecha los agricultores, lo contrataría el gobierno. Después tenés que mandar gendarmería campo por campo, bolsa por bolsa. Cuando vos no tenés el sistema funcionando para cargar y transportar eso, y lo tenés que hacer vos y coordinar vos, es imposible. Es como invadir Normandía. Está claro que el camión tiene que ir acompañado de gendarmería y no de un gendarme, porque si a un gendarme por ahí lo sacan a tiene que ser varios. Además necesitas mano de obra para cargarlo, no es tan sencillo y es de una magnitud gigante, son muchos millones de toneladas, no es como incautar una empresa, que decís, vas a Fiat y le decís, mira, me vendes todos estos autos a tanto y ya está. Son unos cuantos millones de toneladas, claro. Pero tenés que transportar eso, esa es la complicación. Yo no lo veo en el campo, en otras empresas. Sí, pero ahí también creo que hay un matiz político que es el siguiente. ¿Se va a animar la presidenta a violentar la propiedad privada? Por más respaldo, digamos. ¿Se va a animar a romper el candado de una tranquera?
Yo no sé. Bueno, ese es el atributo que le da la ley de abastecimiento, que habría que ver, porque dicen que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, dejó trascender, no lo dijo, pero dejó trascender que podría declarar la inconstitucionalidad en ese caso. Sí, yo te digo, Diego, no pierdas de vista que hace apenas 2 o 3 semanas ella anunció por cadena nacional que aplicaba la ley antiterrorista. Ahora, después se fue al mazo. Sí, fue al mazo. Sí. Por eso digo, ¿qué pasó? Eso nadie lo explicó bien. Bueno, ¿qué pasó con Donnelly, la imprenta que era la ex imprenta de Atlántida, que estaba perdiendo guita desde el 2011? Entonces no le daban los números. Pidió... No, Donnelly concretamente pidió estos repros para poder mantener a la fuerza laboral sin necesidad de echarla, porque si no la tenía que echar, la única forma de ser rentable. Le dijeron que no, y los muchachos, los yanquis, dicen, señores, hasta acá llegamos. Claro. Sí, además con cosas graciosas, todos lo saben. Hay un fondo ahí que invierte, un fondo americano, que es un fondo muy importante, que tiene acciones en YPF, en Vaca debe Muerta, tener acciones en un montón de cosas. Y que aparte fue amicus curiae de la Argentina en la disputa con los buitres, y ella los acusó de buitres. Es decir, había una... Es raro, que no queda nadie con quien no pelearse. No, una ignorancia supina, aparte de cómo era el relieve de los hechos, todo el episodio Donnelly manejado por el gobierno fue muy lamentable. Muy lamentable. De todos modos, Diego, yo pienso en un escenario mucho más amplio que eso. Vos por donde mires, en la dirección que mires, ves un nubarrón negro, ¿no? Vos mirás la economía, mirás la política, la confusión es descomunal. Los gobernadores peronistas se están reuniendo y por lo que sé de fuentes relativamente buenas, la primera decisión es conservar el poder propio que tienen. Y en segunda instancia, reconstruir la unidad del peronismo para tener uno solo y poder disputar con algún éxito con Massa o con Macri. Lo que pasa es que no se pueden poner de acuerdo, porque para eso tiene que tener a Scioli adentro. Y Scioli dice, sí, yo voy a una unidad, voy a una interna con todos ustedes, pero adentro del Frente para la Victoria, no me puedo ir del Frente para la Victoria. Claro. Y de la Sota le dice, no, tenés que salirte del Frente para la Victoria y venir al peronismo, y acá disputar la interna. Scioli no se anima. Con lo cual no hay un proyecto viable de unidad. Eso termina haciendo funcionar el macrismo, y ese es el proyecto de Cristina. Sí, Macri presidente. Porque ¿qué van a hacer los gobernadores? Todos los que puedan van a anticipar la elección. Ahora vos anticipás la elección, y entonces la presidencial la dejás sola a Cristina. La dejás sola a Cristina o a su candidato, y entonces esto lo potencializa a Macri en primera instancia y en segunda instancia. Ahora, aclaremos una cosa, no es que Macri es el candidato de Cristina porque Cristina adora a Macri. No, es al revés. Es al revés, en realidad lo detesta, y se me ocurre que... y hay algo más también. Ella sabe que el peronismo en el llano no lo va a bancar a Macri. No lo va a bancar. Y entonces, bueno, y ese es en el aspecto político. Y después tenés lo social también. ¿Ella sabe o ella supone? Ella sabe, porque el peronismo tiene esa conducta. Y hay un tercer factor, que es el factor que nadie mira, que es el factor social. Va a haber saqueos, va a haber estallido, hay mucha bronca en la población. Se habla mucho de diciembre. Claro, eso está en el horizonte también. Entonces vos combinás esas tres cosas y realmente las condiciones de la tormenta perfecta. De nuevo, volvemos a tener la tormenta perfecta. En medio de eso, si es propia un silo bolsa o no, sí, hay que ver si... un polvorín más, digamos. Es una más, claro. ¿viste? A mí me da la impresión que hasta ahora Cristina no ha querido forzar determinados todavía tabúes, por decirlo de algún modo. No ha querido pasar, bueno, aplicarle la ley antiterrorista a una empresa, por ejemplo. Una empresa norteamericana que yo me imagino... la ley antiterrorista podría haber desembocado en meter presos a los directivos. Yo creo que los directivos de Donnelly, aunque fueran argentinos, porque finalmente los que quedaron no eran norteamericanos, sino argentinos. Había un sueco, hay un argentino. Sí. Yo creo que ese hecho de directivos de empresas, aunque fueran de nacionalidad argentina, metidos presos por una presidenta con una ley antiterrorista, esto en Estados Unidos prácticamente acerca a la Argentina al ISIS. ¿No? Más o menos. Estado terrorista. Junta eso con la desobediencia griesa y qué sé yo. Ya está, mucho más de eso. Sí, por eso hay que ver qué planes tiene de salida. El plan de salida con Macri presidente para ella tiene necesariamente que acontecer en un soft landing, ¿viste? Claro. Hay que aterrizar suavecito acá. ¿Por qué? Porque tiene que salir ella con unas listas
que le va a dibujar Zanini al candidato oficialista, que puede ser Scioli. Entonces eso le tiene que representar 70, 60 diputados nacionales. Claro, ese es el tema, que tienen que ser de la cámpora, claro, porque el temor... Es decir, la idea es que Macri sea Piñera. Claro, el temor de Cristina, que es bastante razonable, es que si gana Massa, que es peronista, todos sus peronistas al día siguiente se van a ir con Massa, le va a quedar la cámpora nomás. No te quepa duda. Pero que pasa vamos eso. a hacer la pregunta primero, ¿cómo hace realmente Macri para llegar? Y después, si realmente Macri puede, como lo ha demostrado que ya lo ha hecho, arreglar con el peronismo, que ya tiene una parte adentro. Ahí venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. Atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado, de sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa, qué bueno que viniste. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? El panorama complicado. Decía Raúl Aragón, algo que sottovoce lo comentan muchos políticos, es que se espera un diciembre muy complicado como lo fue el diciembre pasado. Saqueos, cortes de luz, esperemos que no haga tanto calor y creo que tanto Edenor como Edesur han hecho algunas inversiones como para que no se repita lo de diciembre pasado, que fue tremendo. Son los precios, pero la inflación, el dólar, que hacen un caldo como para un diciembre negro. Sí, sumar el reclamo sindical. ¿Viste? Para sumar hay de todo. La reapertura de paritarias, porque hasta ahora la protesta era sáquennos el impuesto a las ganancias. Ahora quieren las paritarias. Ahora quieren reapertura de paritarias. En esta etapa del año, eso significaría posiblemente un estallido social muy complicado. La yerba valía en 2010 8 pesos con 60. Hoy vale 60 pesos el kilo. Claro, casi 10 veces. Es mucho. Es mucho. Es decir, la yerba es un consumo popular, evidentemente. Cuando vos entrás en esa vorágine de corrida de precios tan fuerte, sobre todo en el sector alimentos, que es donde se impacta destina, inmediatamente en la base electoral propia del kirchnerismo. Porque los fondos sociales, la gente que recibe una ayuda, o un pensionado, un jubilado, no tiene capacidad de ahorro, va a consumir. Sí. Y efectivamente, hoy ya están detrás de los precios lo que recibe. Sí. Entonces, evidentemente, bueno, el tema social está caliente. Ahora, volviendo a la idea esta de que Macri podría ser el candidato secreto de Cristina, para ella después hacerle la vida imposible. Yo no digo echarlo como pasó realmente con la alianza allá en el año 2001,
pero hacerle la vida muy difícil, cosa de que después de un periodo se vaya y quede Cristina como la líder del PJ. Porque el PJ no se iría con Macri. Ahora, teniendo el antecedente de que en el PRO hay directamente una línea peronista, y hay unos cuantos peronistas, ¿no podría ser que Macri nos sorprenda y diga, yo tengo una estrategia para sumar al peronismo? No, es más complejo que eso, Diego, porque Cristina, sin el sillón presidencial, sin la banda presidencial, en el llano, no conduce nada del peronismo. Claro. El peronismo entero, que ella ninguneó, ella y Néstor ningunearon durante 12 años, una vez que perdió el poder. Ya perdió. El peronismo es tremendo en eso, esa no te la perdonan, ¿no? Va a conducir esos 50, 60 diputados camporistas que se los irán cooptando, y si es Massa se los coopta en un minuto, aún a los camporistas. Y ya está, ¿no? Cristina no va a conducir nada. Eso lo piensan los kirchneristas, pero de ninguna manera. Y el peronismo en el llano lo que hace siempre es reconstituirse. Se pelea un rato y después eligen un líder y vuelven. Bueno, habría que ver el peronismo derrotado, ¿no? ¿Cómo sería esa...? Es decir, si no es bueno, es decir, concretamente si es Macri el... Claro, con un Macri que ya demostró... y se reconfiguró enseguida. Claro, y no en cabeza de Menem, digamos. No en cabeza de Menem, claro. Sino más bien en cabeza de Dualde. Claro. Ahora, ¿cómo hizo? La verdad, a mí me impresionó mucho cómo hizo Macri para ganar, para arrasar ahí en el pueblito de Marcos Juárez, en donde el propio de la Sota fue personalmente a tratar de enderezar la campaña, ¿no? Bueno, ahí hubo problemas de diagnóstico de gente que trabaja con De la Sota mano a mano, que le llevó la idea que ellos, ese pueblo estaba gobernado por un vecinalista aliado al de la sotismo. Ahora, un ministro de la Sota le dijo, mirá, no necesitamos más al vecinalismo, ganamos solos. Sí, ahí, bueno, y ahí es muy fácil la cuenta. El candidato de Macri sacó 36 puntos en alianza con los radicales, 29 sacó el candidato del peronismo de Córdoba y 22 sacaron los vecinalistas. Es decir, que si se recomponía la alianza histórica vecinalistas, ganaba de la Sota, PJ ganaba. Sí, es decir, hay un error de diagnóstico. Yo diría, es más, hay un dato curioso. En Marcos Juárez, por ejemplo, la valoración de la figura de la Sota está en 60%. Sí, es ridículo. Con lo cual te diría que no. Ahora, no es que fue un voto contra de la Sota. ¿Qué dato que el kirchnerismo en Marcos Juárez, está bien, es un pueblo chiquito, pero salió cuarto con un 4%. 3% sacó, sí. Bueno. Es una premonición. También uno podría decir, bueno, Cristina tuvo la elección en Santiago del Estero, y en Santiago del Estero la gobernadora, la esposa del ex gobernador, ahora presidente provisional del Senado, Zamora, arrasó en casi todos los pueblos. Bueno, pero eso no es una... Mira, ¿te acordás la encuesta de la semana pasada? En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo puro, duro, incondicional es 10-12%, porque cuando nosotros medimos intención de voto de gobernador, Insaurralde aparece con 30 puntos y le repreguntamos a los que decían que iban a votar por Insaurralde. Bueno, pero si Insaurralde se va del Frente para la Victoria, se va con Massa, ¿usted igual lo vota? Sí. Y de esos 30 puntos, 20 te dicen que sí. Claro. Entonces lo que queda, ese es el núcleo duro del kirchnerismo. Después se le suma los prestigios personales o se le restan los no prestigios personales, pero está ahí, no es más que eso. Claro, y si Cristina no logra un resultado de mínimo un 25%, digamos que es lo que hizo Menem en el 2003, con su candidato, 25% yo digo a nivel nacional, le va a pasar lo mismo que a Menem, o sea, no vuelve. Va a desaparecer. Sí, y hay una verdad no escrita, pero que es muy reconocida. Generalmente los pueblos no vuelven hacia atrás, no votan para atrás. Es muy raro. Sí. Votan para adelante. Hay excepciones. Si mirá, Alan García en Perú, bueno, yo qué sé. Sí, hay. Pero Churchill. Pero son excepciones. Pero son excepciones. En general no se vota para atrás. Decir bueno, acá se votó a Perón 2 veces, perdón, 3 veces, pero la tercera vez fue volver para atrás. Sí. No me da con perdón de los peronistas. No, pero eso fue una coyuntura sumamente especial. Y el exilio forzado. Y el exilio forzado, y era Perón. Quizá y era Perón, no jodamos. Era Perón el tipo que inventó el peronismo. Por eso, pregunta final. Hay muchos que dicen que si uno analiza con algún criterio más o menos lógico lo que está pasando con la economía, una inflación que evidentemente se va a acelerar, el dólar que se va a disparar, la recesión cada vez más profunda, y lo que se hace es más de lo mismo, bueno, lo que vamos a tener es más de lo mismo, que en realidad hay una estrategia ahí, y que podría ser una Cristina a fin de año, con este desorden que nos pintaba Raúl Aragón,
decir, señores, esto es un golpe de mercado, de los fondos buitre. No, pero ahí no tiene ninguna posibilidad. Me voy para crear el mito, como fue el mito de Perón, que volvió en el 73, el mito de Cristina. Mira, Cristina lo que está haciendo es regular el momento en que la crisis va a estallar. Es una jugada muy peligrosa, porque ella lo que necesita es que le explote al próximo. Que venga, claro. Pero le puede llegar a explotar antes a ella. Es que todo es muy difícil de regular eso. Imposible. No, imposible porque hay actores que no manejas, claro, sí, bueno. Entonces puede explotarle a ella también. Puede explotar en la cara. Qué cosa increíble, ¿no? Porque hasta hace un año se decía que la situación económica iba a empeorar, pero que a medida que se acerquen las elecciones, que iba a pasar un poquito esta de, bueno, el país está barato, porque se depreció mucho. Sí, van a venir inversiones. Y que van a venir inversiones pensando en el que venga. Y que esas inversiones que van a venir también la van a ayudar a Cristina a sostenerse hasta llegar tranquila a una transición. Bueno, pero la pelea con los fondos buitres te sacó de la cancha. En materia de inversiones. Claro, eso fue el toque final. Pues no, porque es cierto que habías recompuesto con Repsol. Claro, esa era la idea. Pero de París parecías que coronabas con el tema fondo buitre. Pero hoy no te va a convalidar ninguna corporación importante, ninguna inversión claro, si vos no resolvés ese planteo externo. Y lo más increíble es que la pelea de los fondos buitre se podría haber previsto, resuelto, minimizado, y la estrategia que vemos hasta ahora es aparentemente que Cristina se quiere ir sin resolverlo, con lo cual evidentemente la situación económica, no sé, salvo que China nos presta, que dice que nos va a prestar, pero que es... Pero 1.000 millones. Sí, sí. En lo que va del mes perdimos 200 de reserva. Además, o sea, no es nada, plata, esos dólares de China son para ahorrarnos dólares para comprarle a China, y nada más. Es el swap de intercambio de monedas, claro, esa es la verdad, ¿no? Es para comprarle a China y nada más. Sí, sí. Tremendo, ¿no? Yo le recomiendo que repase el programa pasado de La Hora de Maquiavelo ahí en el canal de YouTube, porque están las encuestas de las que hablamos, que pintan un panorama que podría ser una especie de foto, pero que va a cambiar en los próximos meses radicalmente. Roberto Vargas, Raúl Aragón, muchísimas gracias. Y yo le digo, como siempre, como desde hace más de 12 años, mire, la realidad está ahí. Algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22 y los miércoles a las 20 por Radio Cultura. Chau.